Buenas tardes. He titulado este conversatorio Metodología de aprendizaje basado en proyectos, que se explicita con la sigla ABP. La Universidad Bicentenaria de Aragua desde el 2015 ha venido trabajando en un proceso de transformación de su modelo educativo, asumiendo el modelo curricular por competencia, cuyo principio fundamental es que es centrado en la reflexión-acción, por lo que es fundamental el trabajo de proyectos, sobre todo desde una visión compartida entre las distintas unidades curriculares y distintas facultades, favoreciendo así los procesos de integración entre disciplinas desde una orientación inter y transdisciplinaria, y contando con personas que lideren y dinamicen estos procesos de cambio que nuestro rector, el doctor Basilio Sánchez, ha denominado tutores influencers. Al respecto, Díaz Barrigas y Hernández, 2015, señalan que los modelos de competencia en educación consideran que el proyecto es una estrategia integradora por excelencia y la más adecuada para movilizar saberes. De ahí que a mediados del año 2020, en plena pandemia, con la resolución 130-20, ratificada al inicio de este año con la resolución 002-21, la UBA promueve la metodología de aprendizaje basadas en proyectos, ABP, cuyas actividades generarán papeles de trabajo o prototipos que le permitan divulgar la conjunción de planteamientos, propuestas, logros y aportes que se deriven de estos proyectos. Estos papeles de trabajo y otros productos ABP deberán considerarse como parte de la evaluación integral del participante. Se crea además, para fortalecer la metodología ABP, el Centro de Proyectos DIEC en el caso de posgrado y la red de proyectistas UBA, que agrupa los 4 centros de proyectos de las facultades. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que se desarrolla de manera colaborativa para plantear propuestas ante determinadas problemáticas o situaciones o necesidades. Según Cobo y Valdivia 2017, es el conjunto de actividades articuladas entre sí con el fin de generar productos, servicios, comprensiones o experiencias. En esa línea se espera que los estudiantes construyan aprendizajes significativos relacionados con las unidades curriculares y, por supuesto, con sus carreras o programas de posgrado que estén cursando. Es importante señalar que la palabra comprensiones o experiencia nos indica entonces que no necesariamente es un producto tangible, sino que puede ser un avance en relación a una determinada situación que más adelante sí permita un producto tangible. Como hemos podido ver, la metodología ABP implica conformación de grupos, investigación y proyección, es decir, propuestas de solución que algunas se pueden ejecutar y otras quedarían como comprensión o experiencia. La metodología ABP no es nueva, tiene su origen en la educación renovada, basada en la experiencia de Dewey y en el método de proyectos de Kilpatrick, que promueve principalmente la libertad de acción. El proyecto es articulador en la planeación. Es un recurso pedagógico, pero también puede ser al mismo tiempo un instrumento de evaluación. Como tal, es un espacio de acción y una estrategia pedagógica que se basa en el aprender haciendo y en la formulación de preguntas. La reflexión en el hacer genera modelos proyectuales de pensamiento. Además, promueve el pensamiento crítico y creativo. En este modo de aprender se necesita la participación activa de todo el grupo. Todos aportan, todos debaten y cuestionan, conformando de este modo una gran red de colaboración en la cual los estudiantes requieren investigar. De acuerdo a lo que hemos venido señalando, la metodología ABP tiene su fundamentación en las teorías del constructivismo y el aprendizaje significativo. Más adelante voy a hablar un poco más del constructivismo, no obstante, sabemos que promueve la participación activa del estudiante para que él, por sí mismo, logre descubrir los principios básicos de la temática o de la situación que estudia.
Por su parte, el aprendizaje significativo planteado por Ausubel en 1968 señala que todo conocimiento debe relacionarse con los conocimientos previos que tiene el estudiante. Otro concepto básico que plantea esta teoría es el de organizadores temáticos, que son enunciados generales que se presentan al inicio del tema y que dirigen la atención a los conceptos más importantes que se deben aprender en relación a la determinada situación que se estudia. En este caso, donde los proyectos son mediados por las TIC, vale la pena incorporar también como fundamento teórico el conectivismo como teoría planteada por Siemens en el 2004. Los constructivistas también elaboran la teoría de la flexibilidad cognitiva, que da importancia a la complejidad real del mundo, para lo cual proponen entornos de aprendizaje flexibles que promuevan la habilidad para representar conocimiento desde diferentes perspectivas conceptuales, siendo el computador el instrumento ideal para permitir la reflexión cognitiva. Esta teoría tiene, entre otros, uno de sus más importantes principios, que es el de la cognición situada, que se refiere a la idea de que el pensamiento se encuentra situado, es decir, localizado en contextos físicos y sociales. La importancia de esta idea es que destaca que las personas construyen el conocimiento en sus relaciones con el entorno. Quise profundizar un poco en el constructivismo porque es una teoría que manejamos con mucha frecuencia y que realmente tiene muchas vertientes. Incluso se habla de varios tipos de constructivismo. En esta oportunidad entonces vamos a ver que el constructivismo toma postulados de la teoría epistemológica de genética de Piaget, con la cual comparte el concepto de actividad mental constructiva, el de competencia cognitiva y la capacidad de aprendizaje. De la teoría de procesamiento de información de Simon, toma la idea que la organización de los conocimientos se realiza en forma de redes y que en el constructivismo estas redes se denominan esquemas del conocimiento. De la teoría de aprendizaje significativo ya vimos que toma varios aspectos, pero principalmente cómo se aprende. De la teoría sociocultural de Vygotsky retoma la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Es evidente entonces que todos estos principios y postulados se aplican en la metodología de aprendizaje por proyecto, donde el estudiante debe tratar de resolver una situación de su entorno en relación con otros y participando activamente. Evidentemente ahí se producirán aprendizajes más significativos que si hacemos una actividad educativa de tipo tradicional. Ya al inicio decíamos que la metodología ABP tiene que su origen en Dewey, que hablaba de la experiencia. Entonces vamos a ver que el aprendizaje basado en proyectos se relaciona con otras metodologías que se pueden asumir como metodologías o como teorías, como es el aprendizaje basado en problemas, que promueve la investigación y la importancia del producto final, el aprendizaje basado en retos, que plantea la tarea como estímulo y la participación activa, el aprendizaje colaborativo, que considera como base las interacciones para lograr aprendizaje significativo, como ya habíamos dicho, el aprendizaje experiencial, en el cual se destaca la importancia de la experiencia y la reflexión, y en el aprendizaje invertido, que se deriva de la ingeniería invertida y que asume el aula como un laboratorio y promueve un aprendizaje integral. Se habla de invertido porque normalmente y tradicionalmente pensamos que en clase se discute la teoría y la práctica va después fuera del aula. Aquí se plantea que el estudiante viene al aula ya con los contenidos teóricos estudiados en su casa y entonces los pone en práctica en el aula, por eso se habla de un aula laboratorio donde trata de aplicar los conocimientos teóricos. Señalaba anteriormente que cada uno de estos planteamientos puede ser asumido como una teoría, como una metodología o como un tipo de aprendizaje que se promueve en la metodología por proyecto. Esta metodología de aprendizaje parte de la premisa que se aprende mejor cuando, además de leer o escuchar, vivimos la experiencia y se ponen en práctica los conocimientos teóricos. En este proceso el estudiante es animado a formular problemas
a experimentar aplicando su creatividad e ingenio para buscar respuestas y soluciones desarrollando nuevos conocimientos. Implica 3 etapas: planeación, proceso y evaluación del proyecto. Y cada una de ellas tiene a su vez sus etapas que se van ejecutando paralelamente, que se van planificando y que es posible en algunos casos devolverse, volver a empezar. Eso es parte de lo que significa los desafíos cognitivos que implica el proyecto. La evaluación es grupal y colaborativa. De esta manera se genera un feedback que permite mejorar la calidad del proyecto y desde la mirada de todo el grupo. Hay un autor, yo decía que hay un autor, pero más bien es un libro que se llama Aula Planeta del 2021, que plantea 10 pasos en el aprendizaje basado en proyectos, que es la selección del tema y planteamiento de la pregunta guía, la formulación de equipos, la definición del producto o reto final, la planificación, la investigación, el análisis y la síntesis, la elaboración del producto, la presentación del producto, la respuesta colectiva a la pregunta inicial y la evaluación y autoevaluación. A pesar de que algunos ven rígido este esquema, parece interesante porque considera todos los aspectos que a lo largo del proyecto se pueden vivenciar y que para efectos de nosotros como profesores, cada uno de ellos es una posibilidad de aprendizaje para los estudiantes y de evaluación de cómo va el proceso. Ya había señalado que es muy importante la lectura y la escritura durante el proceso de la metodología ABP. Carlino 2005 sostiene que escribir para los estudiantes es un acto de cruzar fronteras o de pararse en el umbral tratando de imaginar cómo cruzar. El proyecto puede generar diferentes tipos de texto: la bitácora, la guía de procedimientos, el informe, la memoria conceptual y la reflexión inter y transdisciplinar basada en la pregunta-problema y la postura de los autores, entre otros documentos. De alguna manera yo vengo en los últimos tiempos promoviendo de que así como antes no escribíamos y luego de repente todo el mundo quiere pedir un ensayo, un artículo en sus evaluaciones, esta metodología nos da la posibilidad, como hemos podido ver, de múltiples tipos de escritos. Entonces aprovechemos esa diversidad y esta experiencia, que de alguna manera es un proyecto del rector de la Universidad Bicentenaria de Aragua, el doctor Basilio Sánchez, que no podemos negar que es un hombre que siempre está adelantado a sus tiempos, porque si bien esta es una metodología que tiene su origen hace mucho tiempo, si ustedes ven todas las referencias utilizadas en los documentos son del 2020 y del 2021, es decir, que se retomó como una actividad propia de estos nuevos tiempos. Aprovechemos pues entonces esta oportunidad que nos da la Universidad para la Creatividad y el Emprendimiento. Estamos claros que esto es apenas un abreboca de lo que es la metodología por proyecto, por eso quise insistir un poco en su fundamentación. Ya en otros talleres iremos viendo cómo aplicarla y ya nos dedicaremos mucho más a esta última parte.